Concepción. Buenas tardes, doctor Rubén Vera, doctor Coronado, y doctora Armas, y demás colegas y alumnos en general. Me es a bien en esta tarde, bueno, tratar de desarrollar el tema, la parte de fisiopatología del paro cardiorrespiratorio, que comúnmente conocen como paro cardíaco, más que todo. El temario voy a hablar algunos aspectos fisiológicos relevantes o necesarios para tener la idea de lo que pueda pasar con respecto a la fisio, que tenga en cuenta aspectos relevantes para del desarrollo de la fisiopatología o lo que acontece cuando se da un paro cardiorrespiratorio. Y como tercer tópico, veré de las causas que se tendrían que abordar, las que ayudan, sobre todo las causas no permanentes o reversibles que pueden ayudar ya en la reanimación. Muy bien. Generalmente siempre nosotros estamos, como ya lo mencionó este, doctor Vera, es muy importante que aquellos que estamos inmersos en la parte de la medicina estemos preparados para cuando enfrentamos a este tipo de situaciones que son lamentablemente que conllevan una alta mortalidad. Entonces acá le he traído, por ejemplo, una imagen que quisiera ver reflejado lo que puede estar pasando. Traen a un paciente, ¿no? El interno de emergencia le avisa al asistente, doctor, traen un paciente desmayado, ¿no? Entonces el asistente de repente con la experiencia que ya tiene le dicen inicien RCP. Pero ¿qué pasa, no? El interno, pues su primer día, entonces entra en un conflicto, ¿no? ¿Qué era primero en ese momento a recordar? Si primero le doy respiración boca a boca, me hago cargo de la ventilación, o eso era lo primero, segundo masaje, o desfibrilar, entra en un conflicto, ¿no? Entonces el asistente, con voz firme y un poco preocupado, ¿a dónde trasladan al paciente? ¿No? Inicien RCP ya, porque si se dan cuenta acá, el interno trata de llevar de repente a una sala de chotrauma para darle de repente, en su idea de él, una mejor apoyo. Pero el asistente, en la experiencia que tiene, él sabe que el tiempo es vital. En estas situaciones, el tiempo es sumamente importantísimo, por eso no importa el lugar donde se le pueda brindar apoyo, ya sea en la misma sala de repente de espera de emergencia. Entonces, esto es aquí el primer mensaje, es que número uno, yo tengo que estar preparado, ¿no? Para tener las cosas claras y tener en cuenta que en estas situaciones el tiempo es un factor muy importante. Eso lo vemos de repente en la situación intrahospitalaria. Pero ¿qué sucede en las situaciones extrahospitalarias? Esto es común también, ¿no? Porque ya en la guía del 2020, la última refiere que ya hay datos que a nivel, un promedio de no menos del 40% aproximadamente, dice que reciben mal ayuda de soporte básico en el medio extrahospitalario. Aquí ven, por ejemplo, a un paciente que se ha desmayado, ¿no? Se coge el pecho, ha perdido la conciencia. Entonces, acá vemos, miren, ¿no? Entonces, acá de repente, dos personas dicen hay que llamar a los bomberos. Otros dicen, ¿estará convulsionando? ¿O será porque como perdió el partido, se tiró al piso? Y esto, a más de ayudar a socorrer al paciente, entonces toman otras actitudes. Entonces, ¿qué observamos? Desconocimiento de que el tiempo es vital para el éxito del RCP, como el caso del interno en el primer acto, desconocimiento de los aspectos básicos del RCP y falta de empatía o a veces de cultura de brindar los primeros auxilios. Entonces, eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Dentro de los aspectos fisiológicos básicos, es muy importante saber algo esencial, que la célula necesita, la célula tiene dos actividades esenciales y otras actividades facultativas, y para ello necesita de energía, que todos conocemos es a través de la producción de ATP.
Pero para esa energía, aquí vemos, la célula necesita, aparte de la ingesta de glucosa, necesita un elemento muy importante que es el oxígeno. Entonces, la célula, sin este elemento, sin oxígeno, sin glucosa, no va a haber, ya sea a través del ciclo de Krebs o a través de la glicólisis a nivel citoplasmática o de transporte de membrana a nivel de la membrana de esta organela mitocondrial, no se podría producir el ATP. Entonces, para que la célula, cualquier célula de nuestros tejidos que conforman los órganos, hacen actividades esenciales como transporte de membrana, crecimiento y reparación, procesos de mantenimiento, esos son esenciales, vitales. Y también hacen procesos, actividades facultativas, como por ejemplo los miocitos, contractibilidad o transporte de electrolitos, proteínas, ya sean las células renales, por ejemplo, movilidad, o varios procesos de biosíntesis. Entonces, cuando sucede esta falta de oxígeno, refiere la literatura que las primeras actividades que se bloquean son las actividades facultativas de la célula. Y cuando ya esa se ingresa a una anoxia ya marcada, entonces ya se afectan las actividades esenciales y por ende van a llevar a la muerte del celular. Entonces, cualquier órgano es importante. Entonces, conocemos que hay órganos muy importantes, las células de estos órganos del sistema nervioso central y como del corazón, que tienen actividades como facultativas de producir, sobre todo las neuronas, impulsos electroquímicos y transmitir esos impulsos. Eso me va a llevar a funciones de alta capacidad que desarrollan las neuronas. Y los miocitos, su principal, función es la contracción y eso va a permitir la transmisión de la fuerza a toda la masa muscular y por tanto el movimiento. Entonces, si en este caso estas células se les quita el oxígeno, entonces se va a ver alterado estos procesos que se va a transmitir en lo que ya más o menos el doctor Vera comentó. Entonces, otro aspecto importante dentro de los que tenemos que tener en cuenta es el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco es el producto, del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y este volumen sistólico depende de la precarga, de la contractibilidad y la postcarga. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque el gasto cardíaco, chicos, como ya vamos a ver, colegas, es el elemento importante dentro del aporte de oxígeno, es el elemento principal, fundamental. Entonces, cualquier alteración, cualquier patología, ya sea una arritmia, ya sea un bloqueo de la frecuencia cardíaca, ya sea un infarto, por ejemplo, que altere la contractibilidad, ya sea una patología grave, un problema de una hemorragia que me disminuya la precarga, una hemorragia severa, de repente por una arma de punzo cortante o un arma de fuego, que se va a ver alterado el gasto cardíaco. Esto también, conceptos yo tengo que tener importante en mente porque a la hora de que yo abordo a mi paciente, tratar posiblemente la posible causa que esté llevando a ese paciente al paro. Y también tenemos otro concepto muy importante que es la presión arterial, que es un marcador, como ya vamos a ver, que es muy útil acá en la reanimación cardiopulmonar. Entonces, y la presión arterial es el producto, del gasto cardíaco por la resistencia periférica total, es decir, por los componentes de regulación local del flujo, que es muy importante, y el componente principal central, que es el gasto cardíaco. Entonces, estos conceptos también tengo que tenerlos presentes. Otro concepto fisiológico importante es la presión de oxígeno que se maneja a nivel intersticial y a nivel intracelular, porque ya nos dicen en los libros de la fisiología, libros de fisiología como el Guyton Gano, refiere algo muy importante. La presión generalmente intracelular varía, dice, entre 5 a 40 milímetros de mercurio. Es la presión de oxígeno a nivel dentro de la célula. En promedio, han encontrado en experimentos que es en promedio 23, pero ojo, varía desde 5 a 40 milímetros de mercurio.
¿Y eso por qué es importante? Es importante ¿por qué? Porque también han encontrado que la mayoría de procesos de los que hablamos en la primera diapositiva que realizan esas actividades que requieren energía, dicen que es suficiente entre 1 a 3 milímetros de mercurio. Entonces, si en promedio la presión de oxígeno en la célula es 23 milímetros de mercurio y estas células necesitan entre 1 a 3 milímetros de mercurio, entonces es bastante su factor de seguridad. Pero miren, como ya vamos a ver en el paro cardiorrespiratorio, ni aún así teniendo ese factor, las células del organismo, teniendo ese factor de seguridad, para que realicen esos procesos, entonces se ven afectados. Entonces, esto también es un concepto fisiológico importante a la hora que nosotros tendríamos que entender qué está pasando en la fisiopatología del paro cardíaco. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es, porque ya lo mencionó el doctor Vera, hay órganos que son muy sensibles a la hipoxia, mucho más a la anoxia. Y esos dos órganos principales sensibles tenemos que son las células del cerebro y las células del corazón, o sea, las neuronas y los linfocitos. Entonces, el flujo, miren que es más o menos el flujo es normal, es de 50, otros dicen 50, 70 milímetros por minuto por 100 gramos de tejido del cerebro y de 70 en el corazón. Aquí ven los demás. Entonces, esto también es importante, entonces, a la hora que, y esto es el porcentaje del gasto cardíaco que requiere cada órgano. Muy bien, entonces, vamos a ver qué pasa en el paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio significa que hay un colapso en la perfusión tisular, es decir, se bloquea totalmente la perfusión tisular. Y eso me va a producir como consecuencia un daño de cualquiera de estos órganos, como ya vimos, cualquiera del flujo sanguíneo de estos órganos se ve afectado. Pero como sabemos, los más sensibles va a ser el cerebro y el corazón. Entonces, y eso depende, la magnitud depende de muchos factores. Los principales es la condición previa del paciente. Por ejemplo, un paciente que es hipertenso mal controlado, un paciente con sepsis, un paciente que tenga alguna comorbilidad y le da un paro, entonces la magnitud va a ser mayor. El riesgo de pronóstico va a ser peor en ese paciente. Y otro dato muy importante, el tiempo de retorno a la circulación normal. Y esto es vital, sobre todo en las maniobras de reanimación. Entonces, depende de estos factores principalmente para ver la magnitud de ese daño en el órgano afectado. Entonces, desde el punto de vista de fisiopatología del paro cardiorrespiratorio, son tres conceptos principales lo que van a definir la fisiopatología, tanto del paro cardíaco como la fisiología de la reanimación. El primer concepto es la detención de la circulación y o ventilación. Doctor, ¿por qué con letras rojas? Con letras rojas porque entre los dos el más importante es la detención de la circulación, como ya vamos a ver. Si hay detención de la ventilación, todavía el pronóstico es mejor, pero si se detiene la circulación, el pronóstico va a ser peor. El otro es el umbral de isquemia, sobre todo para aquellos órganos muy sensibles al oxígeno. Y el tercer concepto, como vimos, el tiempo de retorno a la circulación espontánea. Entonces, estos tres conceptos me van a permitir el pronóstico del paciente. Y ya las últimas guías ya lo mencionan, hablan sobre todo del neuropronóstico, ¿no? Miren, tanto así, porque el cerebro es el órgano más sensible e importante. Entonces, vamos a ver la detención de la circulación y o la ventilación. Entonces, cuando se produce un abrupto corte en el aporte de oxígeno y de la glucosa, como vimos, en órganos tan sensibles como el corazón y el cerebro, entonces va a haber un riesgo. Cuando se detiene la circulación, se va a ver afectado el aporte de oxígeno. Y ese aporte de oxígeno tenemos que tener en cuenta que depende de dos factores, los factores centrales y los factores periféricos. Entonces, el aporte de oxígeno está definido por la ecuación que es el producto del gasto cardíaco por la concentración arterial de oxígeno. Y esto, sobre todo, entonces, el aporte de oxígeno depende de dos factores, de los factores centrales, como ya vimos, y de los factores periféricos. Dentro de los factores centrales,
está en función el aporte de oxígeno a la función cardiopulmonar y a la hemoglobina. Y la función cardiopulmonar está importante el gasto cardíaco, definido por el gasto cardíaco, y la presión arterial de oxígeno o la saturación arterial de oxígeno, la cual tengamos. Entonces, les dije que lo más importante es el gasto cardíaco. ¿Y por qué? Porque se ha visto en experimentos que si disminuye 2 y 3, es decir, si disminuye la presión arterial de oxígeno, la saturación, o disminuye la hemoglobina, entonces el gasto cardíaco se regula, el gasto cardíaco aumenta el gasto cardíaco, ya sea aumentando la frecuencia cardíaca por el sistema adrenérgico, qué sé yo, pero se regula. Pero ¿qué pasa si disminuye el gasto cardíaco? Mira, si disminuye el gasto cardíaco, no va a ser compensado, porque no aumenta el 2 ni el 3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la hemoglobina no es un proceso de yo aumento la hemoglobina agudamente, no, para yo aumentar la hemoglobina requiere tiempo, es un proceso que me lleva más tiempo, no es agudo ese. Pero alguien me puede decir, doctor, pero está bien, mi organismo no puede elevar la hemoglobina, pero yo puedo darle sangre. Está bien, tú le puedes dar sangre, pero ¿qué hace? Esa sangre le va a volver, las transfusiones sanguíneas van a hacer viscosa la sangre. Y igualmente, esa viscosidad va a permitir que no se aumente el gasto cardíaco efectivo real. Y la presión arterial de oxígeno en la saturación tampoco se eleva. ¿Y por qué? Porque generalmente el paciente que ha tenido un paro cardiorrespiratorio, previamente su saturación está saturando más del 95%, 96, 97, 98, 99, hasta 100. Entonces, ¿qué puede elevarle más? Entonces, vemos que el marcador más importante era el gasto cardíaco, como se dice. Entonces, el gasto cardíaco es fundamental. Y también el aporte de oxígeno depende de los factores periféricos. Entonces, estos factores periféricos tienen que ver con la regulación de la microcirculación, es decir, se redistribuye el gasto cardíaco a órganos y el grado de afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Por ejemplo, se puede producir una vasoconstricción periférica tanto en piel como en músculo y el flujo se redistribuye a órganos centrales como corazón, cerebro, riñón. Esto depende de estos aportes. Pero aquí es un dato muy importante. En el paro cardiorrespiratorio, estas regulaciones se abolan. Desaparecen estas regulaciones periféricas, esa microcirculación local, regional de cada órgano está abolida, no funciona en el paro cardiorrespiratorio. Entonces, todo se resume a lo más importante que el gasto cardíaco, mantener el gasto cardíaco. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar, y el doctor Poma aborde, todo va a estar en función, entonces, a yo tratar de conseguir flujo sanguíneo, yo tratar de, como sea, tratar de que el gasto cardíaco, elevar el gasto cardíaco, porque como ya vemos, es el factor más importante. Entonces, ese aporte de oxígeno es el gasto cardíaco por la concentración arterial de oxígeno, como le dije, y el gasto cardíaco tiene que ver con el volumen sistólico, los 3 factores que definen esto: precarga, poscarga y contractilidad, y la frecuencia cardíaca. El segundo punto es el umbral de isquemia. Entonces, el segundo concepto dentro de la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio es el umbral de isquemia. La isquemia cerebral, un órgano muy sensible a la hipoxia marcada o a la anoxia. Entonces, esa isquemia cerebral, es el resultado de un flujo sanguíneo por debajo de un punto crítico. Y como ya vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a ver cuál era. Entonces, yo tengo que saber que el flujo sanguíneo cerebral, lo normal ya lo vimos en la diapositiva, es aproximadamente más de 50 mililitros de oxígeno por kilo por minuto por gramo por 100 gramos de tejido cerebral. Entonces, cuando disminuye ese punto crítico, entonces se va a ver afectado el metabolismo cerebral. Y el metabolismo cerebral es importante, vital, para cumplir funciones cognitivas.
las funciones superiores que le llamamos. Entonces, al disminuir el metabolismo cerebral por esa baja flujo de oxígeno, se va a ver comprometidas. Y si eso persiste en el tiempo, va a haber un daño neurológico irreversible. Entonces, el tiempo es crítico. Se ha visto que aquí en esta figura menciona de 0 a 4 minutos el daño cerebral es poco probable. Y quien haya considerado este dato no es porque se le ocurrió, sino que hay estudios que comprueban que un paciente con fibrilación ventricular, que es el ritmo de paro más peligroso, más frecuente, que aquellos pacientes que tienen fibrilación ventricular, se ha demostrado que durante los primeros 4 minutos hay flujo sanguíneo a nivel de carótidas, hay flujo sanguíneo a nivel de carótidas. Pasado esos 4 minutos, no. Y miren que hay flujo sanguíneo esos primeros 4 minutos a nivel de carótidas sin que el paciente haya recibido masaje cardíaco externo o su ritmo se haya revertido, se haya defibrilado. Entonces, esos primeros 4 minutos, ¿por qué es importante tener en cuenta? Para que yo en esos primeros 4 minutos, yo permitir tratar de que eso se revierta. Entonces, miren, la fisiología es tan interesante, tan bonita, que nos permite, eso, la naturaleza nos permite esos 4 primeros minutos para para poder actuar. De 4 a 6 minutos hay un posible daño, de 6 a 10 daño cerebral muy probable, y pasado los 10 minutos, daño cerebral irreversible. Y estos conceptos nosotros lo aplicamos. Generalmente cuando hemos estado alguien frente a un paciente, el que lleva la batuta de la reanimación cardiopulmonar, cuenta. Pasado los 10, ya, bajamos el dedo y dice, ya no, ya, porque ese daño cerebral es irreversible. Paramos entonces, eso no es porque se le antoje a la persona que está comandando en ese momento la reanimación, no, porque ya se sabe desde el punto de vista fisiopatológico, pasado 10 minutos, el daño cerebral es irreversible. Entonces, hay factores neurobioquímicos como la disminución de oxígeno, ATP, la acidosis láctica, el aumento de calcio citoplasmático, radicales libres, aumento de neurotransmisores extracelulares y daños también como lesión endotelial, alteración de la permeabilidad, todo eso, que se vuelve en un circuito cerrado, por decir, se vuelve en un fenómeno que en algún momento el reflujo que yo pueda conseguir, entonces me va a causar daño, como lo vamos a ver acá en la siguiente diapositiva. A ver. Estoy teniendo problemas con el internet. A ver. Se fue el internet. ¿Me escucha? Sí, doctor, se lo escuchamos. Pero no. No, la pantalla también está compartida, sino que las láminas ver, no se ven ahí, bien. ya, ahí, Sí, esta isquemia. Sí. Sí, se ve bien. Sí, ya, sí, se ve. ya, gracias. Entonces, esa isquemia, como vimos acá, entonces, es todos los procesos que ya se dan secuenciales. No necesariamente secuenciales, estos procesos también se pueden dar paralelamente. Entonces, esa reducción de flujo sanguíneo, hay una depresión en la reserva en energía. Entonces, ya vimos, se apertura la vía anaeróbica, hay acidosis, hay una disfunción de la bomba sodio y potasio, se ve alterado el electrolito del potasio, hay despolarización de membrana, eso
aumenta la liberación de glutamato, se activan los receptores, receptores donde el glutamato actúa, hay apertura de canales de calcio dependiente, y todos estos mecanismos se va a haber aumento del calcio intracelular. Y eso era justamente lo que decía, se activan enzimas como la óxido nítrico sintetasa, lipasas, proteasas, endonucleasas, y eso me va a llevar a la apoptosis. Esa también producción de óxido nítrico me va a producir más liberación de radicales libres, hay una peroxidación lipídica y aumenta más el daño irreversible. La reperfusión genera un cuadro de inflamación, de liberación de citoquinas y que también conlleven a ese daño celular irreversible, ¿no? Y como ya mencionó el doctor Vera, hay enzimas de estos, hay algunos neuromarcadores que ya se pueden hacer útil para la parte clínica. Muy bien. Entonces, aquí vemos lo que justo hablábamos en la diapositiva anterior, que cuando se desciende el flujo cerebral de un punto crítico, entonces aquí vemos el normal desde 50 a 80, de 20 a 50 ya hay una oligoemia, hay una zona de penumbra entre 10 a 20 milímetros por 100 gramos por minuto, y infarto cuando el flujo sanguíneo cerebral en menor de 10 mililitros por 100 gramos, entonces va a haber, ya es un daño irreversible. Aquí también esta escala nos ayuda. Ejemplo, más o menos, miren, mientras el flujo va disminuyendo, hay inhibición de síntesis de proteínas, acidosis láctica, liberación de glutamato, déficit de ATP, despolarización anóxica, y se produce, dicen que cuando baja menos de 20 ya produce sintomatología. También tenemos una literatura menciona, por ejemplo, cuando el flujo está entre 20 a 25, el electroencefalograma se lentifica gradualmente. De 18 a 20, las descargas espontáneas neuronales desaparecen y aparecen ya los síntomas neurológicos. Entre 16 a 18, miren, las respuestas eléctricas evocadas celulares van desapareciendo. En ese de entre 16 a 18 le conocen como el umbral de fallo eléctrico. Entre 10 a 16 aparecen las famosas ondas de despolarización propagradas, ¿no? Y eso ya aumenta más el área de penumbra, y ya cuando es menos de 10 se produce una alteración de la homeostasis iónica, fallo del potencial de membrana, liberación de potasio, apoptosis, muerte celular. Entonces, el punto crítico entonces estaría acá. Muy bien, entonces aquí miren, esto nos traduce lo que hemos venido hablando. El flujo, mientras disminuye el flujo cerebral, el daño de los tejidos es mayor hasta la muerte. Muy bien. El tercer punto, aunque sea mínimo, pero que eso me permita restablecer la circulación espontánea. Esto es muy importante. Entonces, de acuerdo a ese restablecimiento de la circulación espontánea, se va a ver limitar los daños, o va a haber una mejora en el pronóstico, o caso contrario, no. Entonces, esto paralelamente a la hora que ya yo tenga maniobras, realice maniobras para restablecer la circulación espontánea, tengo que evaluar paralelamente la causa, sobre todo si no es permanente. Un ejemplo, si yo tengo un ritmo de fibrilación ventricular, entonces la mejor maniobra para yo obtener un flujo circulante efectivo es la desfibrilación eléctrica. En cambio, si el ritmo no es fibrilatorio, entonces la mejor maniobra hasta ahorita, hoy por hoy, es el masaje cardíaco externo. Entonces, esto es muy importante. Disculpen, colegas, que estoy en Salaverde y acá el internet es bien. Muy bien. Entonces, el masaje cardíaco externo es una maniobra muy importante para lograr un flujo circulante efectivo. ¿Y por qué? Porque alguien me puede decir, pero doctor, yo con el masaje cardíaco externo ni siquiera se logra el 25% del gasto cardíaco previo del paciente. Y es más,
se sigue habiendo una glucólisis anaeróbica. Entonces, ¿por qué el masaje cardíaco dice que es efectivo? El masaje cardíaco externo es efectivo porque logra un flujo circulante efectivo a través de que aumenta la presión de perfusión coronaria. La presión de perfusión coronaria es el diferencial de la presión diastólica aórtica menos la presión diastólica en la aurícula derecha. Entonces, este masaje cardíaco externo logra conseguir una presión de perfusión coronaria. Entonces, se ha visto estudios que cuando la presión de perfusión coronaria es mayor de 25, entonces hay un éxito y es el mejor marcador ahorita para evaluar el éxito de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, alguien me puede decir, doctor, pero la presión diastólica aórtica es la presión diastólica, entonces, efectivamente, esta presión diastólica aórtica, chicos, es un componente de la presión de perfusión coronaria y me va a permitir a mí evaluar, es un patrón de ver cómo va mi reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando la presión diastólica es mayor de 40, la presión diastólica en la aurícula derecha aproximadamente de 0 a 8. Si yo tengo 40 en la presión diastólica en el paciente que lo estoy reanimando, menos 8 aproximadamente 32. Entonces, los estudios han visto que con una presión de perfusión coronaria mayor de 25 hay un éxito. Y lo otro más importante es la calidad de las compresiones, la profundidad de la compresión y que el número de compresiones no tienen que ser menores de 100, entre 100 a 120. Muy bien, entonces, aquí está, miren, la prioridad de la perfusión, entonces, del masaje cardíaco es lograr una perfusión coronaria y cerebral. Entonces, aquí está lo que le decía, miren, la presión de perfusión coronaria, cuando es mayor de 25 milímetros, miren, la sobrevida 9 de 12 pacientes. Entonces, el objetivo del masaje cardíaco externo es lograr esta presión de perfusión coronaria. Entonces, la calidad de las compresiones, le dije, tiene que ser, mire, de esta manera, recta, mantener recta la espalda, es muy importante la calidad de las compresiones, compresión y dejar relajar el tórax, la profundidad tiene que ser de aproximadamente 5, esto está mal, miren, no son los brazos rectos, aunque ya hay estudios de que de la compresión tóraco-abdominal puede ser efectiva, pero todavía no reemplaza la compresión al masaje cardíaco externo. Entonces, aquí vemos, miren, la profundidad. Cuando aumenta la profundidad y es en promedio de 5, el índice cardíaco aumenta, mejora el índice cardíaco. Entonces, hay mayor éxito o probabilidad de que se logre un flujo sanguíneo espontáneo. Aquí también está, miren, el número de compresiones. Este es en un paciente, han estudiado, miren, que cuando se le da 15 compresiones, no aumenta mucho la presión de perfusión coronaria. Dijimos que era la diferencia entre la presión diastólica aórtica menos la presión diastólica de aurícula derecha. Pero cuando es aproximadamente entre 100 a 120, aumenta, miren, la diferencia entre la presión diastólica de la aórtica y la presión diastólica de la aurícula derecha, por lo tanto, aumenta la presión coronaria. Entonces, el éxito, aparte de la profundidad, es que tengo que tenerlo entre 100 a 120 también. Muy bien, y este efecto squeezing es muy importante tener en cuenta. Chicos, colegas, cuando yo produzco masaje cardíaco externo, no se produce este efecto, es decir, el músculo del ventrículo no se produce contracción, sino simplemente una compresión. ¿Por qué? Porque lo normal, cuando en la sístole, como vemos acá, se reduce el diámetro porque se comprimen los vasos epicárdicos, se reduce el diámetro y disminuye el flujo. Pero, a ver, por favor, entonces, aquí vemos, miren, el flujo coronario en la sístole disminuye en el paciente normal y el diastólico aumenta. Pero aquí, como no hay una contractibilidad con el masaje cardíaco externo, sino al contrario, hay una, a ver. Apaguen sus micros, por favor. Por favor, apaguen sus micros. Entonces, les decía que
el masaje cardíaco externo, como no hay una contractibilidad del ventrículo izquierdo, sino una compresión, entonces no se produce este efecto de que en la sístole va a haber un Stephanie robo Reyes tiene abierto su coronario. micro. Muy bien. Otro concepto importante es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es independiente del aporte de oxígeno, pero va a llegar a un punto crítico. A ver, por favor, apaguen sus micros. Señorita Reyes, Reyes Montol, tiene abierto su micro, por favor. Apáguelo. O alguien que la llame a su celular. Ya. A ver, por favor, para continuar. Ya, por favor. Por favor, alguien que sea del grupo de la señorita Stephanie Melissa Reyes Montol, tiene abierto su micro. Ya. Gracias. Muy bien. Entonces, otro concepto importante es el consumo de oxígeno. Les decía que el consumo de oxígeno es el producto del aporte de oxígeno por la extracción de oxígeno de los tejidos. Pero ese consumo de oxígeno es independiente del aporte de oxígeno. Entonces, si es independiente, ustedes podrán decir, doctor, entonces no se vería afectado. Pero, lamentablemente, cuando se llega a un punto crítico, ese aporte de oxígeno, que aproximadamente es 4 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, entonces el consumo de oxígeno ya se vuelve dependiente. Entonces, cuando disminuye, esto es lo normal, cuando disminuye el aporte de oxígeno, entonces el consumo de oxígeno cae profundamente. Y eso es lo que sucede en el paro cardiorrespiratorio. Aquí vemos. Entonces, ¿qué hacemos con el masaje cardíaco externo? Correr el punto hacia la derecha para tratar de alargar el punto crítico del aporte de oxígeno. Muy bien, entonces los parámetros de éxito del masaje cardíaco externo son la presión arterial diastólica, ya les dije, porque cuando es mayor de 40 me garantiza una presión de perfusión coronaria. Esa presión de perfusión coronaria es básica para el inicio del flujo espontáneo. Y el CO2 expirado al final de la expiración. Son dos parámetros de éxito del flujo sanguíneo. Entonces, como vemos, en la circulación espontánea se tiene que también enfrentar la causa, sobre todo si no es permanente. Entonces, la causa, como vimos, principalmente es el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco, como vimos, depende de varios parámetros. Si yo lo presento así, miren chicos, la etiología del paro cardiorrespiratorio, cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, si yo lo tengo así, no me sería útil. Si yo se los presento así, las causas de paro cardiorrespiratorio tampoco tendría muchas causas posibles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, igual acá, qué es lo que nosotros entonces tenemos que saber? Lo que nosotros tenemos que saber es lo siguiente, chicos, para el mayor éxito, que la etiología del paro cardiorrespiratorio, un 70-80% de muerte súbita por eso es de origen cardiogénico. El 70-80% de etiología del paro cardiorrespiratorio es enfermedad coronaria. Un 15-20% es por miocardiopatía, ya sea hipertrófica, dilatada. Un 5% por problemas, enfermedades primarias del sistema excitoconductor. Un 20-30% por bradiardinas severas persistentes, por gasto cardíaco bajo también. Pero lo que también tengo que saber es que el 50-80%, otras literaturas dicen hasta el 90% de muertes súbitas de origen cardíaco es por la fibrilación ventricular. Entonces, yo tengo que enfocarme en estas principales causas. Entonces, ¿de qué me sirve? Entonces, conocer ello. Esto sucedió alguien lo de recordar, los jugadores de Cristales que murieron en el Cusco. Ese chico se confirmó que tenía una miocardiopatía hipertrófica congénita.
Si se hubiera detectado al tiempo, no hubiera muerto ese jugador. Acá también, si yo tengo un paciente que conozco que tiene factores de riesgo para enfermedad coronaria y en un momento sufre un paro, entonces la probabilidad es que ese paciente haya tenido un problema por un infarto por arritmias ventriculares. Esas arritmias ventriculares que se dan en un infarto, la más perjudicial es esta, la fibrilación ventricular. Entonces, esta es la causa más importante, 50, 80, 30%. Y tiene yo puedo hacer una maniobra, que es la desfibrilación, como ya lo va a tratar el doctor Poma. Los bloqueos también, bloqueos de tercer grado me producen. Entonces, dentro de la fisiopatología, la causa más frecuente, que es la coronariopatía, un infarto de miocardio, se produce una formación de tejido cicatrizal. Eso sirve de mecanismo de reentrada para una taquicardia ventricular. Esa taquicardia me produce una disfunción ventricular, un colapso hemodinámico, se pierde la presión arterial y eso me lleva a la fibrilación ventricular o hasta el paro cardíaco. Entonces, tengo que tener en cuenta ante un paciente con un infarto con factores de riesgo que me puede producir primero una taquicardia ventricular y eso llevarme a una fibrilación ventricular. Entonces, ¿y por qué? Porque de las arritmias letales tengo que tener en cuenta las arritmias que son desfibrilables, como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, y las no desfibrilables, como la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Muy bien, otra cosa importante es valorar las causas reversibles. Y todavía desde 1925 que aparecieron, se han ido modificando las guías, miren, y ahora se habla de la hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipercalemia, hipotermia, tensión neumotoras, taponamiento cardíaco, toxina, trombosis. Doctor, ¿por qué lo menciona? Porque estas causas generalmente son reversibles y el éxito también de la reanimación cardiopulmonar es yo revertir la causa posible. Entonces, nos puede ayudar el ecocardiograma. Por ejemplo, acá hay un corazón, un trombolismo, se ve, miren, el ventrículo izquierdo, las cavidades izquierdas colapsadas y las cavidades derechas dilatadas. Aquí, por ejemplo, si yo tengo hipovolemia, se van a ver tanto el colapso de las cavidades izquierdas y derechas en un taponamiento cardíaco, acá derrame pericárdico, entonces me sirve el electrocardiograma también si estoy frente a una hiper o hipocalemia. Entonces, en conclusión, para terminar, chicos, yo tengo que tener en cuenta que siempre va a haber una condición subyacente generalmente. Por ejemplo, en este paciente tiene una cardiopatía coronaria estructural, por ejemplo, un ateroma. Este paciente está teniendo taquicardias ventriculares, hay una susceptibilidad individual. Y hay un evento gatillante. En este paciente se produjo un trombo, bloqueó, le produjo un infarto y eso le llevó al paro cardiorrespiratorio y a la muerte. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctor Rógero Valverde, por su excelente presentación. Si las preguntas las dejamos para la parte final. Para el final. De una vez todo junto. Bien, en esta oportunidad me toca presentar al segundo expositor, que es el doctor